dividámoslo, estriado y liso. Hagamos esa división así grande. ¿Por qué estriado y liso? Porque cuando lo vemos al microscopio, hay uno que pareciera tener estriaciones y hay otro que se ve que, valga la redundancia, sea liso. ¿Listo? Entonces, de una vez les menciono que cuando hablamos de estriado es un músculo que cuando lo observaron al microscopio se dieron cuenta que tenía unas estriaciones. ¿Sí? Tenía unas estriaciones. Y había otro en cambio que no tenía estrías. Entonces de ahí ya salen las dos divisiones estriado y liso. Hacia grandes rasgos. ¿Listo? Ahora bien, el estriado entonces de una reflexión que más adelante le vamos a especificar bien. Estas estriaciones las podemos ver bien porque hay unas oscuras y hay otras pálidas. Y de ahí, yo una vez les menciono que estas son las que les vamos a mostrar que son bandas A y bandas I. ¿Listo? Tratando de explicar por qué se ven estas bandas y qué es lo que contienen en sí. Pero en pocas palabras es un número de proteínas que permiten la contracción. ¿Por qué lo menciono? Porque si tenemos estriado cardíaco y estriado esquelético, ambos tienen estriaciones, nos están diciendo que ambos tienen las mismas proteínas para la contracción. Entonces el funcionamiento de cómo se contrae el músculo estriado esquelético, que es lo que nos va a explicar Renan, es igualito esquelético y cardíaco. ¿Listo? Primer punto es ese. El liso no las tiene, entonces no tiene exactamente las mismas proteínas, entonces se contrae diferente. Ahí. Entonces, el estriado esquelético, como su nombre lo dice, tiene que ver mucho con el esqueleto, con los movimientos, básicamente, ¿sí? Entonces, el músculo que me permite moverme, y si yo me muevo, pues yo soy consciente de cómo me voy a mover. De ahí, pues, que cuando yo hablo de un músculo voluntario, es el que yo voluntariamente muevo, es decir, el esqueleto. ¿Listo? Contrario al músculo liso. El músculo liso es el que vamos a llamar a grandes rasgos como el músculo involuntario, porque él se contrae sin yo darle una orden así como conscientemente. ¿Sí? Es decir, que él es estimulado por el sistema nervioso autónomo. Ya tenemos entonces esos dos puntos. Sistema nervioso autónomo, el liso. El sistema nervioso autónomo también regula el corazón, es decir, el músculo cardíaco, pues obviamente no está ahí lo que es el corazón cardíaco, ¿sí? Pero el músculo del corazón tiene su propio sistema nervioso, del cual hablamos en modo ahorita. ¿Listo? A grandes rasgos esas cosas. Entonces, cuando hablemos de músculo liso, quiero que de una vez pensemos en lo que muestra cada imagen. En esto de acá. Es decir, vísceras. ¿Listo? Quiero que cuando pensemos en el músculo liso, pensemos primero en vísceras. El estómago, el intestino, ustedes saben que tienen movimientos peristálticos que se contraen para mover la comida. Yo no pienso cuándo va a ser peristáltico y cuándo no. ¿Sí? Y es más, ustedes ya saben por qué eso es más que todo autónomo. Si está todo el parasimpático, ¿se estimula el peristaltismo o no se estimula? Se estimula. Ya me está dando la idea de que pues es autónomo, es voluntario. Entonces, músculo liso, ¿dónde estaría? Estómago, intestino delgado, intestino grueso, de una vez. ¿Dónde más? Acuérdense que los vasos sanguíneos hacen vasoconstricción y vasodilatación porque tienen músculo. Yo pienso en eso, pero ¿va a contraer la arteria radial? No, se contrae sola, sí, evidentemente. Entonces, eso también es músculo liso. ¿Listo? Los bronquios, para respirar, los bronquios también hacen broncoconstricción y broncolilatación, eso también es liso. Los pelos, cuando hace frío, cuando yo tengo nervios, los pelitos se paran. ¿Se acuerdan cuando vimos tegumentario y el músculo pilorector? Eso es músculo liso, yo no soy consciente de eso. ¿Qué más? En general, ahí es básicamente eso. ¿Listo? Obviamente más cuentas, pero en general eso es lo primero que quiero que piensen. Vasos, sistema respiratorio, sistema digestivo. De una aprendemos músculo liso. Músculo esquelético, pues todo el resto de músculos que yo muevo. Y músculo cardíaco está en el corazón. Y también el músculo cardíaco está en las, no sé si ustedes han visto la anatomía del corazón, pero en la porción proximal de las venas que salen del corazón, esas también tienen músculo cardíaco. Son los únicos dos sitios donde hay músculo cardíaco. Y esos serían básicamente los tres tipos de músculos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con músculo estriado esquelético.
cuál es la importancia de este? Que de aquí pues, o sea, si ustedes no le prestan atención a esta parte de la tutoría y pues de la clase en general, ya lo que les vaya a decir, o sea, de en adelante se les va a complicar, porque de aquí vamos a establecer las diferencias con el liso y con el estriado cardíaco. ¿Listo? Por eso hacemos la diferenciación. Entonces, vamos a empezar con músculo estriado esquelético y vamos a ir paso a paso. Vamos de afuera hacia adentro. Esta parte es de repetir y repetir, entonces yo voy a ir lento. ¿Listo? Y voy a ir preguntando. Entonces tenemos el músculo. Sabemos que el músculo se va a conectar con el hueso gracias al tendón. ¿Listo? ¿El tendón qué es? Que histológicamente, ¿qué es un tendón? Tejido fibroso. Sí, como tejido conectivo, ¿no? Entonces, vamos a ver que nos va a ayudar a insertar cosas. Vamos a cortar este músculo de la pierna, lo vamos a cortar transversalmente y lo vamos a ver desde abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Todo esto es esta misma fibra muscular, ¿cierto? Todo esto. Entonces, es como si yo tuviera un paquete de salchichas. ¿Listo? Entonces, yo tengo el paquete de salchichas y ese paquete de salchichas está rodeado de un plástico, ¿cierto? Entonces, todo ese plástico se va a llamar el epimicio. ¿Listo? Entonces, ese paquete de salchichas, pues obviamente va a tener cada salchicha. Entonces, cada salchicha vendría siendo el fascículo. ¿Listo? O sea, todo el paquete es la fibra muscular entera. La salchicha por sí sola es el fascículo. Entonces, una fibra muscular de que está conformada por varias ¿qué? ¿Por varios qué? Fascículos. Por varios fascículos. Y se han visto que también la salchicha tiene su propia membranita, como su propio plástico. Entonces ya no va a ser epimicio, sino que va a ser perimicio. Y esa salchicha por dentro va a estar formada por proteínas, etc. Entonces esa salchicha por dentro va a ser la miofibrila. ¿Listo? Entonces tenemos músculo, fascículo, dentro del fascículo se va a formar de varias miofibrillas. Y esa miofibrilla es la más importante porque es la unidad funcional del músculo. ¿Esto qué quiere decir? Que en pocas palabras es el miocito, es una célula. ¿Listo? La miofibrilla es la misma célula del músculo. ¿Listo? Entonces le pueden decir miocito. Y esa miofibrilla a su vez está formada de miofilamentos. ¿Listo? Entonces vamos de lo más específico a lo más general. Entonces, muchos miofilamentos que me forman. Miofibrillas. Entonces, muchas miofibrillas me forman ¿qué? Fascículos. Y muchos fascículos me forman ¿qué? Músculo. El músculo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, listo. Ahora, nosotros nos vamos a centrar principalmente en que, por ejemplo, la miofibrilla va a estar rodeada también de su tejido conectivo. ¿Sí? Entonces se va a hacer el endomisio. ¿Listo? Que va a ser tejido reticular. El perimicio va a ser tejido conectivo denso y regular. Y el epimicio va a ser tejido conectivo denso y regular también. ¿Listo? Entonces, yo les dije que la miofibrilla está compuesta de miofilamentos. ¿Cuáles son esos miofilamentos? Se están volando, ¿verdad? Entonces, listo. Actina y miosina. Entonces, esos miofilamentos son de dos tipos, tanto finos como gruesos. Entonces, tengan en cuenta que la actina va a ser miofilamento fino y miosina, miofilamento grueso. ¿Listo? Tengan eso en cuenta. Entonces, ya vamos a adentrarnos otra vez. Hagámoslo. Entonces, otra vez, todo el músculo está formado por ¿qué? Fascículos. Ese fascículo a su vez está formado por varias ¿qué? Miofibrillas. Esas miofibrillas que forman Miofilamentos. miofilamentos, y vean, así se ven los miofilamentos. O sea, esta es la célula, esta es la miofibrilla, ¿no? Entonces, si ven las estriaciones, como José les dijo, son proteínas, y así se ven estas proteínas. Si yo cojo, entonces yo lo que voy a hacer es coger. Entonces cojo, por ejemplo, el bíceps, ¿listo? Al bíceps lo corto así. Entonces lo veo de frente. ¿Y todos estos qué serían? Fascículos. Y alrededor de los fascículos, ¿qué tejido hay? Tejidos conectivos. ¿Cómo se llama? El perimicio. Porque antes en todo el músculo está el epimicio.
Entonces el perinicio. Todos estos fascículos están formados de miofibrillas. Entonces son la miofibrilla o el miocito. Entonces vean que se ve así como rayado. Entonces yo lo que esto se ve así realmente. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer es coger sobre esta parte de toda la célula, porque esta célula es larguísima y se repite, ¿no? Pero solo voy a coger esta parte y si yo agarro esta parte voy a ver esto. ¿Listo? Ahora, yo les dije que esta miofibrilla estaba rodeada de qué tejido. No, reticular. Pero ¿cómo se llama? Si tenemos epimicio, perinicio, ¿cómo se llama este? Endomicio. Endomicio. Entonces vean, el endomicio está acá. Dentro del endomicio va a haber una membrana plasmática, ¿cierto? ¿Cómo se comunica una célula con el exterior? ¿A través de qué estructura? La membrana plasmática. Entonces, si esto es una célula, debe tener membrana plasmática, ¿no? Entonces se va a llamar sarcolema. Entonces, el endomicio va a cubrir tanto a la fibra muscular como al sarcolema. Siempre el sarcolema se ubica a la periferia de la fibra muscular. Entonces, por eso se va a comunicar. ¿Qué va a necesitar comunicar? Pues los iones de calcio, porque con acetilcolina y calcio voy a generar la contracción muscular. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos. Ahora hagámosle zoom. Y dentro de ese sarcolema, más adentro vamos a tener el sarcómero. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sarcolema y sarcómero? ¿Ustedes qué dirían? El sarcómero vendría siendo como el citoplasma. Sí, el sarcolema es la membrana plasmática, es lo que está en la periferia. El sarcómero ya está dentro. Y entonces vamos a hablar de, antes les voy a decir que la célula, la miofibrilla, nace de un mioblasto. Esa es como la biología, ¿sí? El mioblasto se va a diferenciar en miofilamentos. Y cuando forma muchos miofilamentos, va a formar una miofibrilla. ¿Listo? Mioblasto, miofilamento, miofibrilla. Ahora, hay algunos mioblastos que no se diferencian en miofibrillas, sino que ellos se quedan ahí, se quedan como orbitando a la célula muscular. Entonces se van a llamar células satélites. Son mioblastos que realmente no se diferencian. Entonces se quedan así. ¿Y alguien sabe qué hace la célula satélite? La célula satélite, como está en la periferia, lo que va a hacer es regenerar el tejido. ¿Listo? Ahora, vamos con el sarcolema. Entonces, ¿qué les dije que era el sarcolema? La membrana. Entonces, si yo les señalo, ¿qué es todo esto? Todo esto que se llama. ¿Es el fascículo? Es un fascículo. ¿Y todas estas qué serían? Las miofibrillas. Las miofibrillas, que es la misma unidad de función, es la misma célula. Entonces, si el que de frente se ve como que está rodeado de algo azul, eso sería el sarcolema, es la membrana plasmática. Y pues como lo corté de lado, vean cómo se ve el sarcolema azul con amarillo. Entonces, ¿de qué está formado este sarcolema? Va a formar una triada. ¿Sí ven esto? 1, 2 y 3. Entonces esta triada va a estar formada de, en amarillo, un túbulo T en la mitad, rodeado de dos cisternas terminales. Entonces por eso es una triada. ¿Listo? Entonces de qué está rodeado un túbulo T? De dos cisternas terminales. ¿Listo? ¿Qué hacen estas cisternas terminales? Lo que hacen es almacenar calcio. ¿Listo? Y el túbulo T lo que hace también es transportar el calcio. Pero, ¿cómo todo este fascículo me va a ayudar a que haya una contracción? Entonces, primero llega un estímulo de acetilcolina. ¿Listo? Entonces llegó ¡pah! La unión neuromuscular. Entonces, ¿para qué sirve el túbulo T? Porque tiene esta forma así como rodeando y pasando. Porque va a llegar y el calcio va a estar con el túbulo T. Y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Y ese túbulo T, entonces hagamos un aumento al túbulo T y vamos a ver esto. Esto de aquí en la mitad es el túbulo T, entonces ¿qué sería esto al lado? Las cisternas. Entonces, si ven esto de azul de acá, esos son receptores. Entonces, hagamos la imagen del túbulo T. Entonces hablamos de la... Entonces, aquí está la cisterna terminal, ¿verdad? Aquí a los lados. ¿Y esto qué sería? El túbulo T. Entonces, aquí que llegó el calcio, entonces entró calcio. Calcio porque antes la acetilcolina dijo, y parcero, pues una contracción. Entonces, aquí tengo unos receptores.
que se llaman receptores de HP. Y esos receptores de HP van a estar conectados a otros receptores que llaman receptores de rianodina. Entonces, estos receptores de rianodina, es más, lo voy a hacer la figura. Eso le dice como un vino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entra el calcio y señaliza a esos receptores de HP. Y si ven que les hice como un corcho y un vino, lo que hacen realmente estos receptores de HP es como literal sacar el corcho. ¿Y que hay dentro del vino? Hay calcio. Entonces saca el corcho y pues ¿qué sale? El calcio. Entonces estamos en la membrana, ¿cierto? O sea, esto es una membrana plasmática de la célula. No estamos en el citoplasma, es la membrana plasmática nomás. Entonces este calcio sale y ¿para dónde va? Pues para el citoplasma. Y el citoplasma está ¿qué? El sarcómero. ¿Sí? ¿Sí van bien hasta ahí? Porque este tema es como confuso. Entonces vean, aquí está, ¿sí ven el sarcómero en la periferia? Entonces, todo lo que les mostré está acá, solo que aquí está simplificado. Pero entró acá, a los miofilamentos, que ya, esto ya sería dentro de la célula en sí. O sea, ahora mismo, yo cogí esta célula, entonces esto que mostré acá es la periferia. Y ahora lo que yo voy a coger es la parte de adentro. Esto que ustedes están viendo acá es la parte de adentro de la célula, ¿listo? Entonces, ¿qué entró? ¿Qué entró en el sarcómero? Calcio, entró calcio para la contracción muscular. Y el sarcómero, pues es una estructura que, como José les decía, le va a dar la apariencia estriada. ¿Sí ven cómo se ve en esta microscopía? Se ve como estriado. Pero esto mismo es esto mismo, pero entonces vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Qué es un sarcómero? Va a ser una estructura que está comprendida entre dos líneas Z. ¿Listo? Entonces vean las dos líneas Z de azul. Entonces lo mismo, yo tengo una fibra muscular y yo lo que hice realmente fue solo coger una parte, pero realmente ese sarcómero se repite y se repite y se repite, ¿listo? Entonces sería una línea Z, otra línea Z, otra línea Z, otra línea Z, ¿cierto? Pero solo cogí una, ¿sí? Ahora, de afuera hacia adentro vamos a tener una banda I, ¿listo? Esto, si ven que acá esto de verde no se cruza con nada, solo está verde aquí solo. Esos son los filamentos de actina. Y yo les dije que los filamentos de actina eran filamentos delgados o gruesos. Delgados. Eran finos, ¿cierto? Entonces, si yo le paso luz a un filamento fino, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo va a pasar la luz? ¿Se va a ver translúcido o se va a ver opaco? Translúcido. Translúcido, entonces por eso se llama banda I. ¿Sí ven la banda I? Entonces yo digo, en Gardner aparece como isotropino, o sea, yo realmente no me aprendí el nombre, pero la mnemotermia mía es banda iluminada. Entonces, ¿por qué es iluminada? Porque tiene los miofilamentos finos. Si yo le paso luz, pues se va a ver iluminado. ¿Listo? Entonces, y si ven que no se están cruzando con nada, entonces la banda ahí es un punto donde solo están pasando filamentos de actina. Entonces, igual, línea Z por este lado, igual, filamentos de actina. Ahora, si yo me voy más hacia el centro, voy a encontrar una banda A, que la banda A es desde que comienza la cabeza de la miocina, si ven la miocina de rosado, hasta la otra cabeza de miocina. Todo esto es la banda A, vean. Entonces, de aquí a acá es banda E. Todo esto es banda A. Y la banda A, a su vez, va a tener adentro una banda H y una banda M. ¿Listo? Entonces, esto es fácil porque realmente no. O sea, tiene mucha lógica el nombre. Entonces, dentro de la banda A, ¿qué dos bandas vamos a tener? ¿Cuál es la diferencia entre la banda A con la banda I? ¿Qué es la gruesa? ¿Dime? Que se veía opaca. Exacto. ¿Por qué? Porque estos son gruesos. filamentos gruesos. Entonces, si le hago el translúcido, se abre opaco. Entonces, vean, la I y toda la A. ¿Sí ven cómo se ve opaco? Pero entonces yo tengo la H y la M. Entonces, ¿qué es esta H? H se le da porque la persona que lo descubrió era alemán y utilizó la palabra Hell, que significa pálido en alemán, para describir esta palidez dentro de la banda A. ¿Sí ven que se ve la banda H más pálida?
Entonces, esa es la razón de ser de la banda H. Y la M, ¿por qué creen que se llama M? Porque está en la mitad. ¿Listo? Entonces ya saben que dentro de la banda tengo la H, que significa gel, que es pálido, y dentro de esa tengo la M, que está en toda la mitad. ¿Listo? La banda M, ¿qué va a tener? Va a tener la creatinquinasa y también va a tener la proteína C reactiva. ¿Listo? ¿Para qué sirven esas proteínas? Cuando alguien daña el músculo, cuando se rompe, pues claro, esto es una célula, ¿no? Entonces si se explota la célula salen las proteínas. Y uno puede utilizar estos marcadores para saber qué tan dañado está un tejido o no. Y ahorita usted les va a explicar, digamos en el caso de un infarto. O sea, se miden los niveles de, por ejemplo, estas moléculas o de las tromboninas para saber si una persona está infartada o no. Porque muchas veces cuando ya están más adelantados van a ver que los infartos no se manifiestan como, ay, me dio y ya me dio y me morí, no. O sea, se van dando a lo largo del tiempo y la gente ni siquiera se da cuenta a veces. Entonces, eso sería el sarcómero. Entonces, ¿qué es la banda I? Lactina. ¿Qué filamentos tiene la banda I? Lactinas. Delgados, ¿y cómo se llaman esos delgados? Lactina. De actina. ¿Y la banda A qué tiene? Huesos de miocina. Delgados, bien, sí, bien, porque igual ustedes ven que se superponen, ¿no? Ah, ok. Pero igual, entonces, pero realmente tiene más que todo los gruesos. Y esa banda tiene a su vez dentro la banda ¿qué? H y N. H y la banda. M. Listo. Ahora, yo tengo estas líneas Z, ¿verdad? Al exterior, que son como, literal, dos varas de esas como de voleibol. Entonces, ¿cómo conecto a la actina con esta vara? Porque yo lo que realmente quiero hacer la contracción es coger estas líneas Z y unirlas. Pero ¿cómo lo hago si esto está separado? Pues necesito una proteína. Entonces, para el caso de la actina, utilizo la neurina. ¿Sí ven esto que está enrollando retroviralmente a la actina? Se llama la neurina. Y en el caso de la miocina, vean esta proteína que está desde acá al centro, que va como una línea y hace un corcho. Esa sería la titina. Entonces, la titina agarra la miocina y la une a la línea Z. Y la neurina agarra la actina y la une a la línea Z. ¿Listo? ¿Cómo van con eso hasta ahora? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo se llama la que une a la actina con la La línea? actina, neurina. Y la miocina, titina. De verdad, hay una tierra aquí como a 2 cuadras que se llama titina. De verdad se llama titina. Bueno, y otra cosa importante. También tenemos el sarcolema, ¿cierto? En este caso, el sarcolema se tiene que unir al sarcómero. Pero ¿cómo lo hace? Lo va a hacer con estas proteínas de acá. Si ven estas proteínas moradas, se llaman distrofina. Entonces la distrofina lo que va a hacer es unir a la membrana plasmática con la célula. ¿Listo? O sea, la está agarrando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, ¿qué pasaría con la membrana si nadie la está agarrando? O sea, si yo no tengo distrofina, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo aquí el sarcolema, ¿cierto? El sarcolema. Y aquí tengo el sarcoplasma, con la línea Z, la línea I, la M, que la H y que la A, ¿cierto? ¿Y qué son estas dos proteínas que estoy dibujando? La distrofina. La distrofina, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo no tengo distrofina? Lo que va a pasar es que el sarcolema se va a pegar literalmente. Entonces, si se pega, se va a empezar a dañar. Si se empieza a dañar, va a empezar a dejar espacios. Si deja espacios, deja que entren proteínas. Y si entran proteínas, puede ocurrir una inflamación. Cuando yo inflamo cualquier cosa, por ejemplo, cuando ustedes se cortan, ¿qué les aparece? No. Cuando se cortan muy fuerte. Una telita. Sí, exacto, se cicatrizan, ¿no? Entonces, si cicatrizan, o sea, cuando hay inflamación, hay proceso de cicatrización, eso se llama fibrosis. Entonces, esta fibra muscular se fibrosó, ¿y qué pasa si se fibrosa? No funciona.
Entonces, esta persona va a tener problemas pues, de contracción muscular, va a tener una debilidad marcada. ¿Sí? Entonces, esto se le llama la distrofia muscular de Duchenne. ¿Listo? Esta distrofia se da por un gen ligado al X, o sea, la mamá es la que es portadora del gen y cuando tiene un hijo, pues el hijo nace con la enfermedad. Entonces, ¿qué le va a pasar a ese niño? Se va a parar como ahorita vimos, se va a parar así. Y ese signo es muy característico de las personas que tienen la enfermedad de Duchenne. O sea, un niño que ustedes vean que se tiene que parar con las manos acá, póngale la firma que tiene Duchenne. Entonces, yo les quiero mostrar. ¿Quieren ver cómo se.? Yo les dije que el tejido se fibrosaba, ¿verdad? Vean las pantorrillas de este niño. ¿Sí? Esos son, o sea, uno dice, hijo de puta, pasen cortina de verdad, de las patas. Pero realmente es esto que pasó acá. Se le dañó la distrofia porque es una enfermedad genética hereditaria. Se le fibrosó la fibra muscular y no le sirve. Entonces él no tiene la suficiente fuerza como para pararse por sí mismo. O sea, así como le hizo Navas. Aplauso para Navas. Esa es la enfermedad de Duchenne, por si les interesa. Pues, igual aparece en arte. Listo, sigamos. Entonces ya vimos todo el sarcómero. ¿El sarcómero de qué proteínas estaba formado? ¿De qué filamentos? Aquí en miosina, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer como un aumento tanto a la actina como a la miosina. O sea, vamos a hablar de cada una de ellas separadamente. Entonces, la miosina. ¿Cómo es la miosina? La miosina va a estar compuesta por 6 cabezas. Digo, por 6 cadenas. 2 pesadas y 4 ligeras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son las cadenas pesadas? Yo tengo una cadena pesada que es así, vean, helicoidal, ¿cierto? Y se extiende y forma esta cabeza. Entonces, todo esto que ven de rosado es la cadena pesada. Y esto de acá, que está en la mitad, es la cadena ligera, de color amarillo y verde. ¿Listo? Entonces, es como si yo hiciera así. Es como si yo cogiera mis brazos, entonces mis brazos son la cadena pesada, ¿verdad? Y esto, mis manos son la cadena, la cabeza, ¿cierto? Que la ven allá arriba. Entonces está así. Entonces yo me enrollo así y aquí está toda la cadena pesada. Entonces, ¿quién tiene manillas? No, una cola. Ah, sí, tengo. No, pues quédate las tuyas, Bueno, entonces ahora tú vas así y enrollate los brazos. Ay, no puedo. Bueno, sí. Entonces, todos los brazos de ella son la cadena pesada, ¿cierto? Pero si ven las manillas de ella, son las cadenas ligeras. Es lo mismo que ven allá, ¿sí? Es como las manos y la manilla. Entonces, la cadena ligera, les dije que son 4 cadenas ligeras, ¿no? 2 y 2 para cada brazo y 2 cadenas pesadas. Entonces, va a haber una cadena ligera esencial que ya va a cumplir una función de estabilidad. Y ahora una cadena ligera reguladora, que es la función ATPasa del sitio de unión de la cabeza. Bueno, ya ahorita lo cambio para que me entiendan. Entonces tengo la cabeza, ¿cierto? La cabeza que es cadena ligera o pesada. Pesada, ¿cierto? Porque son las manos y si esto sigue siendo la cadena pesada, porque son las manillas sería la ligera. Entonces, esta cabeza va a tener 2 sitios importantes, un sitio de unión al ATP y otro sitio de unión a la actina. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ustedes vieron que literalmente la miosina se encuentra debajo de la actina. ¿Sí se acuerdan? Que la miosina se encuentra como debajo de la actina. Entonces, pues claramente esta cabeza necesita unirse a la actina, entonces por eso tiene un sitio de unión a la actina. Y también necesita un sitio ATPasa.
¿Alguien sabe qué significa ATPase? Hidrólisis ATP. Hidrólisis ATP, entonces lo vuelve ADP. ADP. Entonces, listo. Teniendo en cuenta eso, esta cadena ligera reguladora, la que es ligera, va a regular a este sitio ATP, porque el ATP se necesita para la contracción muscular. Entonces la cadena ligera va a decir sí o no. ¿Listo? Ahora, hablemos de la actina. ¿Todos recuerdan más o menos cómo era la actina? Que en biología celular, ¿cómo le decían que era? Sí, exacto. ¿Y cómo se llama cuando no es tubular? Eso cuando no es Fibrosa. actina G, ¿cierto? Porque es globular. Entonces, esa actina globular se va a unir y va a formar una filamentosa. Entonces aquí es la globular y aquí es la filamentosa, que se dispone de manera endocoidal. Y esta actina va a estar rodeada de esta proteína. ¿Sí ven esta cuerda que está acá? Esa es la tropomiosina. Y alrededor vamos a tener a las troponinas. ¿Listo? Yo les decía que, por ejemplo, estas troponinas se envían en caso de que sean una célula. ¿Sí? Ahora, entonces tenemos esta miosina. Entonces vamos a hacerle un zoom, pero primero, pues hablemos de la actina así más general. Entonces tengo la actina. ¿Cómo se llama? Solo una de estas. ¿Actina qué? G. O monomérica. ¿Listo? ¿Y todas estas juntas cómo se llaman? Actina F. Actina F o filamentosa. ¿Listo? Ahora, esta actina F, yo les dije que estaba rodeado como de un lazo. ¿Cómo se llama esa proteína? Tropomiosina. La tropomiosina. Y alrededor va a tener a las troponinas. La troponina C. C, T. E. T, E. ¿Listo? ¿Por qué se llama troponina C? Porque tiene calcio, sí, Porque tiene tiene calcio. calcio, listo. ¿Por qué se llama troponina D? Porque corre la tropomiosina. Porque agarra a A la la tropomiosina, tropomiosina. listo. ¿Y la troponina I? Porque es inhibidora. Porque es inhibidora, listo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a ya hacer el aumento y vamos a explicar cómo funciona durante la contracción. Vean. Entonces, ¿qué ven ustedes diferente entre esta imagen y esta imagen? ¿Dilo? No, dilo. Sí, que tiene calcio. Sí. ¿Qué más? Algo esencial. En coloración, por ejemplo. ¿Qué ven de diferente en los colores? Ah, está. Blanco, naranja. Que esto está brillando, ¿cierto? Sí. Entonces, esto que está brillando es donde se une la cabeza de la miosina a la actina. ¿Listo? Por eso recuerden que la cadena pesada necesitaba un sitio de unión de ATP y otro sitio de unión para la actina. Entonces aquí se los muestro otra vez. Aquí está. Vean. Sitio para la ATP y sitio para la actina. Y recuerden que entonces la miosina se encuentra debajo de la actina, entonces ella la va a agarrar así. Se va a unir con esta cabecita a la actina, acá. Pero esto solo ocurre cuando hay contracción, por lo que tú dijiste, porque entró calcio. Pues si entra calcio, vean que la tropomiosina lo que está haciendo es tapando esos sitios. Si no hay calcio, la tropomiosina tapa el sitio. Pero cuando entra el calcio, la tropomiosina como que se desplaza y sí se ven estos punticos brillantes para que la miosina se pueda unir. ¿Listo? ¿Cómo van con eso hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Listo. Aquí vemos otra vez las actinas y ya vamos con el proceso del suetazo. Porque si han visto cómo es el proceso, como que la actina agarra y le hace hacia la miosina agarra y le hace hacia la actina. Entonces por eso yo le digo que es como un cuetazo, porque le hacen como... Sí, ya se me olvidó mucho. Entonces aquí estamos viendo lateralmente, o sea, nosotros cogimos esto y lo partimos así por la mitad, ¿cierto? Cogimos esta pequeñita acá y la partimos por la mitad y la estamos viendo de lado, ¿listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? La troponina, ¿cuáles troponinas hay? La C y D. La roja. Entonces, a esta troponina, ¿qué le va a llegar? Calcio. El calcio.
Entonces, la troponina C, pues afinidad por el calcio, y le dice a la T, hey, troponina T, mueve a la troponiosina para dejar expuesto al sitio unión de la miosina con la actina, ¿cierto? Si ven que la troponiosina aquí está tapando el sitio unión, entonces acá hay calcio o no hay calcio. No. ¿Y acá? Ya. Entonces el calcio se necesita para la calcio, ¿cierto? Listo. ¿Y qué pasa si yo aumento calcio? ¿Qué le pasa a la troponiosina? ¿Se activa? Se desplaza para ganar los sitios en el libre, exacto. Y cuando eso pasa, pues la miosina le dice, uy, no, tengo casa sola, entonces ella se va para allá de una vez y se une, ¿listo? Ella para unirse va a necesitar ATP y lo va a hidrolizar a ADP y ahí se unió. Y para separarse, bueno, hace el movimiento y para separarse necesita otra molécula de ATP y la hidroliza en ADP para separarse. Entonces uno utiliza ATP, ADP y luego para separarse igual, ¿listo? Se tiene que hacerlo 2 veces, necesita 2 moléculas de ATP. No, necesita ATP, se le une y ella lo hidroliza. Ajá, para soltarse. Igual que les voy a mostrar un video. Vean acá cómo se une. Vean acá cómo se une esto acá. ¿Sí ven cómo es? Ahora vean, esto es relajado. ¿Sí ven las bandas, los discos, las líneas Z y las líneas C? Esto sería la línea Z. Ahora vean cómo se ve contraído. ¿Sí ven la diferencia? Lo que está haciendo la cabeza de la miosina con la quina es agarrarlo y traerlo al centro. Y por eso esto aquí se contrae. Y así es que se genera la contracción muscular. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, ya para recapitular, vamos a ver el video. El mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por grasa y la base está formada por... Bueno, entonces, vamos desde ceros. Vamos a recapitular. ¿Qué es esto? Esto que se ve así como... A la banda. H. La I. Ah, la I. I de iluminado. Porque la I es más grande. Ah, ok. La H solo es una porción Ah, pequeña de la ok, ya. banda A. ¿Listo? Entonces, si ven la banda ahí, No, esto ok. que sería también. Y también. Y esto es la unidad ¿Sí? Z, listo. Entonces, si esta es línea Z, ¿dónde está la otra línea Z? Acá, ¿cierto? Entonces, ¿todo esto qué es? Todo esto. Es todo el sarcómero, ¿listo? Entonces tengo línea Z, línea Z. Entonces esto es I. Todo esto que sería. Esta H. y esta. Listo. Fibra y las fibras de miofibrina. Esas miofibrinas tenemos dos tipos, las delgadas, que son la actina, filamento delgado que es la actina, y filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero, que es la unidad funcional, se encuentra entre 2 y 2 ceros. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepan. Como pueden ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos bien lo que ocurre. Bien. Los Bueno, entonces volvemos otra vez al repaso. Entonces, ¿qué es solo una de estas? Actina G. Actina G. ¿Y todas? Actina F. Listo. Esta proteína la conocemos. Tropomiosina. ¿Y estas? Troponina. Las troponinas. ¿Qué es esto? El brazo de unión para la cadena gruesa. La cadena pesada de la miosina. Y esta es la cabeza de la miosina. ¿Y este es el sitio de unión? ¿Cómo se llama? ¿Indectina? ¿Con actina? Sitio de unión a la actina y sitio ATPase. O sitio de unión a la ATP. Pero, o sea, los dos sitios están en una sola cabeza. Sí, Ah. los dos están en la misma cabeza, sí. Entonces ya vas a ver cómo funciona el universo. iones de calcio, que van a ver entrado ahora mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasma. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la troponiosina. Este desplazamiento que están viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP, dejando ATP en un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada.
y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza miosina se desplaza. Es decir, la cabeza miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene el ATP, se une a la cabeza miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato orgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza miosina. Se vuelve a repetir lo mismo, este mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como está viendo aquí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplástico, existe una bomba de calcio. Entonces, digamos cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. ¿Listo? Entonces, El tema de todo eso que ustedes vean como contracción, pues obviamente va a contraer al endomisio, va a contraer al perinisio y va a contraer al epinicio. Y todos esos tres, ¿a quién están conectados? O sea, esos tres, sabemos que están en una fibra muscular esquelética, ¿no? El endomisio, el perinicio y el endomisio, ¿no? Pero todos esos son fibras de tejido conectivo que van a estar conectados. Van a converger en qué punto? En el tendón. Entonces lo que hacen, pues, si ustedes ya ven que literalmente se van hacia el centro, pues lo que hacen es retardar el tendón. Y así es, bueno, esa es realmente la función de por qué está el perinicio, el endomisio, etc. ¿Listo? Porque todo se va a conectar con el tendón para generar la contracción. Bueno, si entendieron esto, ya lo que les va a decir José realmente lo van a entender demasiado bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este audio cardíaco. Vale. Entonces, como les dije al principio, tanto el esquelético como el cardíaco, recuerden que ambos son estriados. Implica que ambos, el proceso de contracción que vimos es igual, ¿sí? Es lo mismo. Porque ambos tienen las extracciones y las extracciones son todas las proteínas que vimos, ¿se acuerdan? Entonces el proceso de contracción es el mismo, pero tienen unas diferencias en cuanto a cómo comienza ese proceso. ¿Listo? Entonces, las diferencias, repito, es en cómo comienza ese proceso y en la morfología. Entonces, primera diferencia. Ese es el retículo sarcoplástico. El del tejido esquelético tenía las cisternas terminales, ¿sí? Este no las tiene. Esa es la primera diferencia. Segunda diferencia. El retículo sarcoplástico del músculo cardíaco es mucho más pequeño que el esquelético. ¿Eso qué implica? Pues si es más pequeño, almacena mucho menos calcio. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, si recordamos que el calcio lo que hace es estimular pues, justamente la contracción, uno dice, pues si es más pequeño, almacena menos calcio, la contracción deberá ser mucho más débil. Resulta que no. ¿Cómo hace para compensar esa falta de calcio? Resulta, por un lado, los túbulos T, que es esta estructura, ¿sí? Dibujé acá. El túbulo T es mucho más grande en el cardíaco que en el esquelético. ¿Eso qué implica? Que el calcio que va a entrar acá a este espacio, pues sea mayor, alcance a ver una concentración mucho mayor de calcio en el túbulo T, porque es 2.5 veces más grande que el del esqueleto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí tres diferencias: no hay cisternas terminales, retículo sarcoplástico más pequeño. Tercero, el túbulo T más grande. Cuarto, esto que estamos viendo acá, túbulo T retículo sarcoplástico, es lo que me va a formar lo que vamos a llamar las diadas. ¿Listo? Entonces, por un sarcómero en el cardíaco
hay una diada. ¿Listo? ¿Cómo sería esa relación en el esqueleto? Por un sarcómero hay dos triadas. ¿Qué me recuerdan de qué se conforman las triadas del esqueleto? Y rodeada por las dos Es un cisternas. túbulo de Rodeada por las y dos dos cisternas. cisternas, triadas. ¿Listo? En el esquelético, en un sarcómero, dos triadas. ¿Listo? En el cardíaco, en un sarcómero, hay una diada. Y la diada del cardíaco es esto: un túbulo con su retículo secundario colgado, sin cisternas terminales. ¿Listo? Entonces, la otra diferencia que es muy importante acá es que, a diferencia del esquelético, el cardíaco tiene unos canales de calcio, y esto permite que el calcio entre directamente a la célula. En el esquelético, ¿cómo era? Teníamos el túbulo T, las cisternas terminales a ambos lados tomando la triada, y acá entregaba la acetilcolina, estimular el canal de acá, el canal de acá estimular el adrenalina y salía el calcio, ¿cierto? Aquí el calcio es capaz de entrar directamente, y si recordamos que el calcio es lo que permite la contracción, entonces podemos asegurar que la fuerza de contracción del corazón depende del calcio extracelular, es decir, del que está en la sangre. Entonces es muy importante que en la sangre tengamos unos niveles de calcio apropiados, por muchas razones, y una de ellas es por esto. ¿Listo? De ahí un dato curioso: cuando quieren hacer un trasplante de corazón, la idea es que el corazón, o sea, lo sacamos del cuerpo de la persona que va a fallecer, ¿sí? Se lo vamos a dar a otro paciente, tenemos que sumergirlo en un líquido de muchos electrolitos, y la idea es que este corazón no esté latiendo, porque si late consume oxígeno y se empieza a desgastar, ¿sí? Tenemos que dejar que esté quietito. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Controlar muy bien el calcio de solución. Si hay mucho calcio, se empieza a contraer, tenemos que revolver el calcio en la solución, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ahí ya mencioné todas las diferencias que hay. De aquí para adelante, bueno, otra cosa: cuando entra el calcio acá, también se estimulan los canales de adrenalina para que salga el calcio acá, ¿sí? Y de ahí para adelante, el proceso de contracción es el mismo que lo explicó Tatán, porque tienen las mismas proteínas acá estructurales, ¿sí? Que es algo a resaltar. ¿Se acuerdan de las troponinas? Listo, esas troponinas, que están tanto en el esquelético como en el cardíaco, son molecularmente diferentes. ¿Qué nos permite eso? Que yo pueda medir en sangre troponinas cardíacas específicamente. Entonces ustedes se preguntarán: ¿cómo hace que una proteína que hace parte del sarcómero del músculo cardíaco llega a la sangre? Porque el corazón sufre algún daño. Entonces en la clínica, más adelante lo veremos, pero de una vez acá es donde aprende el fundamento, ¿sí? Yo puedo medir troponinas en sangre cardíacas que me están diciendo que esta célula que tenía las troponinas del corazón se dañó, murió, o sea, se explotó, básicamente, por así decirlo. Las troponinas salen a sangre, porque ya no están dentro de la célula porque murió. Y al salir a sangre se pueden medir en sangre. Y si yo las mido en sangre están elevadas, quiere decir que pues, el corazón está sufriendo algún tipo de daño. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para ver si la persona sufrió un infarto. Es lo más común para lo cual se utiliza. ¿Listo? Vale. Entonces, en cuanto a la contracción, esto de acá. Ahora vamos a ver la morfología de la célula. Entonces, acá ya hacemos correlación tanto práctica como teórica. Observen esto que está acá. Es muy particular de estas células cardíacas que miren que tienen ramificaciones. Ahorita les muestro más adelante, pero esto se observa bien en las placas. Hay unas que no tanto, pero hay otras que sí se observa muy bien que estas células cardíacas se ramifican. Células cardíacas que de hecho se llaman cardiomiocitos. ¿Listo? Los cardiomiocitos tienen ramificaciones. ¿Para qué tienen esas ramificaciones? De esta manera, los cardiomiocitos van a formar una red, de esta manera, ¿sí? Van a formar una red entre ellos mismos. Y esta red es a lo que yo le llamo sincitio. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen sincitio, básicamente se refiere a aquellos tejidos donde
para estar, o sea, tienen una estructura en la cual forman redes, ¿sí? Y en el corazón, las células se ramifican y eso permite que formen una red para que estén muy conectadas. ¿Listo? Primero eso. Segundo, los núcleos están bien centrados. Los núcleos del esquelético están en la periferia y son múltiples. En el cardíaco, miren que los núcleos están centrados en las células. ¿Listo? Y tercero, tenemos una estructura muy importante, ¿listo? Que solamente está en el cardíaco, que nos puede ayudar a identificar fácilmente que es cardíaco cuando yo lo esté viendo. ¿Qué es esto de acá? Esta línea negra acá en este dibujo es el disco intercalar. ¿Listo? Son los discos intercalares. Que si yo le hago zoom, básicamente es esto que está así. Todo esto. ¿Listo? Miren que acá observan lo que me mostró tratando. Es un dibujo de lo mismo. De las proteínas de actina, de miosina, ¿sí? Es lo mismo. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que tienen? Esto de acá. Los discos intercalares. Eso se puede ver, más adelante les muestro cómo se ven. Y una vez hablemos de las funciones. Primera función. Las que son transversales, estas porciones tienen desmosomas. ¿Listo? ¿Qué son los desmosomas? Se acordarán ustedes, permiten que las dos células estén muy unidas, básicamente. Entonces, primera función, permite unión entre los cardiocitos. Segunda función, estos canales que ven acá son canales gamma. Básicamente es como si entre célula y célula hubiera un hueco. ¿Qué permite esto? Que los iones que estén acá en esta célula puedan pasar libremente a esta que está acá. Y eso que hace que cuando esta de acá se despolarice, esta de una vez se despolarice. Si esto no es así, el corazón no se contrae todas las células al mismo tiempo y no bombea la sangre. Tiene que ser así. ¿Puedes volver a explicar eso? ¿Todo eso? No, solo lo de Las células. las fusiones. Ok. Entonces, por un lado tenemos los desmosomas. ¿Listo? Los desmosomas se acordarán que son proteínas que básicamente me van a ayudar a que esas células estén bien unidas. ¿Sí? Permiten la unión. Permiten, en otras palabras, la formación del sitio. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos las hendiduras, los GAP, que afectan los GAP. ¿Qué es lo que permite esto? Es como si hubiera un hueco entre dos células que hace que los iones que estén acá pasen directamente acá. Básicamente que cuando esas células se despolarizan, esta otra también se despolariza. Y es de ahí que llamemos sitio funcional. Funcional porque tiene esa función adicional. Funcional de que las células se despolarizan al mismo tiempo. Que todo el corazón se contrae al mismo tiempo y de esta manera que bombee la sangre. ¿Listo? Vale, de esta diapositiva es esto. Siguiente, por favor. Acá, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Lo de la diada, eso tiene respuesta para teóricos, pero los pueden preguntar seguramente. ¿Cuántas diadas eran por sarcómero? En cardíaco una. Una diada por un sarcómero en el músculo cardíaco. En el esquelético son 2 triadas por un sarcómero. Pues sí, eso es lo que ya expliqué básicamente. Bueno. Lo otro es que, entonces en el esquelético habíamos mencionado que para regenerar el músculo teníamos las células que las satélites. ¿Sí? Las células satélites. ¿Dónde busco células satélites? ¿En dónde están? Sumergidas en el endomisio. ¿Listo? Ahí las voy a buscar a las células satélites. En el endomisio. En el cardíaco no hay células que vayan a reparar ese tejido. Cuando el músculo cardíaco se daña, ese tejido que se dañó se repone por una cicatriz. Ya no hay forma de recuperar ese tejido. De ahí que una persona después de un infarto, de ahí para allá ya está enferma, porque esa persona del corazón nunca se va a recuperar, nunca va a volver a latir igual. ¿Listo? Entonces acá estamos observando de una vez nuestro las células cardíacas. Este es un soporte transversal, este es el núcleo central, como se los explique, y acá hay un tejido conectivo en medio que sería pues el endomisio. ¿Listo? Ahora sí. Y pues acá es lo que les estaba mostrando. Entonces, de una vez diferencias, no hay cisternas terminales, retículo sarcoplástico más pequeño, tubo T,
más grande, 2.5 veces más grande que el del esquelético. El calcio, miren que el calcio que hacen estos cuadraditos puede entrar directamente, de ahí que la fuerza de contracción del corazón dependa del calcio en sangre. Listo. Y de aquí para allá, miren que es lo mismo que les explicó Tata. Miren, el proceso de acá es el mismo. Listo. En pocas palabras. Y ya todos estos canales y estos iones, pues más adelante les darán la tutoría de fisiología entera solamente de esto. Listo, pues se lo propone. Y vamos a ver eso entonces de una vez por favor. Y hablando del liso, entonces recuerden siempre que piensen en piso, primero de lo que piensan, vísceras, de una vez, estómago, intestino, colon, de una vez vísceras. Segundo es lo que piensan, sistema respiratorio, bronquio, ¿listo? Yo no controlo obviamente si mi bronquio se dilata o no, eso es liso. Tercero es lo que piensan, vasos sanguíneos, vasoconstricción y vasodilatación, músculo liso, de una vez piensen en eso. Y ya adicionalmente glándulas y por ejemplo músculos pilorectores en la piel, músculo liso. Todo lo involuntario. Entonces diferencias, como es liso, pues ya nos está diciendo no hay estaciones, se sufrió un aspecto liso. No hay túbulos T, acá no hablamos de túbulos T. ¿Listo? Ya hablamos de esto, ya hablamos de que es involuntario, por ende es el sistema autónomo. Miren esta diferencia importante. Estas células sí pueden hacer mitosis. Entonces, en el esquelético, para regenerar están las células satélites. En el cardíaco no hay nada. Y en el liso pueden hacer mitosis. Ellas se pueden regenerar muy bien porque tienen capacidad mitótica. Y las troponinas, pues lo que les expliqué, las troponinas son importantes químicamente hablando por las troponinas cardíacas que se tienen en sangre, todo lo que les conté, y estas pues no tienen troponinas, es decir, ya con esto nos están hablando es que para la contracción es un proceso totalmente distinto, que por alguna razón nunca hablan en ello, pero siguiente punto. Pero bueno, listo. Lo otro es que de músculo liso hay dos tipos, multiunitario y unitario. Es muy sencillo esto. Unitario es que funciona como uno, es decir, muchas células funcionan como una sola, unitaria. ¿Qué implica esto? Que cuando una célula se despluraliza, las del lado se despluralizan. Es decir, así como en el corazón, cuando es unitario tenemos uniones gamma entre célula y célula. ¿Sí? Cuando un axón llega y manda acá el estímulo, todo el paquete se despolariza. Eso es unitario. Y eso es para movimientos coordinados, pues, lógicamente, para que todas las células estén en sincronía. ¿Sí? El multiunitario quiere decir que múltiples células tienen distintos estímulos. Esto que permite movimientos finos. Pues sí, porque yo puedo controlar que esta se mueve y que esta no. Eso es movimiento fino. ¿Listo? Esto vamos a recordar siempre, vamos a pensar en vísceras. Para el peristaltismo es unitario. ¿Listo? El unitario, el ejemplo más clásico, es el músculo elipsis. Aunque eso pues ya lo dieron. Pero ese era multiunitario porque son movimientos precisos, finos. Entonces se necesita que sea multiunitario. Y básicamente esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los dos, básicamente. Siguiente punto. Y ya en cuanto a esto, pues es lo que Tatan estaba comentando antes, que si algo les preguntan sobre estas dos, es muy evidente que las tienen pero nosotros Sí, ese es especial para este. El año pasado nos preguntaron y yo quedé a poco. o sea, no tienen túbulos T, no tienen troponinas, se contraen distinto. Por alguna razón nunca hacen énfasis en eso. Pero si algo, las proteínas que están en el liso son estas dos y esas no están en los otros dos. Ya. Sí, que pues básicamente tiene alfa-actinina, carbolina y calerona, que lo que realmente hacen es regular el calcio. ¿Listo? Por si les preguntan, pero que realmente no. ¿Alfa-actinina y cuál? Aquí está carbonina y calerona. ¿Eso de cuál? De liso. Esto es liso, todo esto es liso. No, Diana, no. Alponina y Carbonina y calerona. ¿Regulan calcio? Ujú. Regular calcio, sí. Bueno, y vamos con las placas entonces. Sí. Entonces vamos a agregar las placas, así entonces generar la comparada.
Primero tenemos el esquelético, recuerden entonces, esta es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y si se observan cada una de ellas, tienen núcleos en la periferia, múltiples núcleos en la periferia. Observen lo siguiente, miren que están bien empaquetadas, es decir, están muy bien organizadas las células. De una vez les digo, recuerden que cada célula, cuando ustedes hablan de fibras, una fibra es una célula, ¿listo? Entonces, acá son muchas fibras, ¿sí? Y miren que están bien empaquetadas, por así decirlo. Están bien empaquetadas gracias a que el músculo esquelético tiene lo que hablamos, endomisio, perimicio y epimicio. Entonces, entre las células, cada célula, miren que hay un espacio lleno de tejido conectivo, que correspondería a qué tejido conectivo, ¿qué sería eso? Endoperio, endomisio. ¿Y qué tipo de tejido conectivo es? Reticular. ¿Listo? Si todo esto es un paquete de células, o sea, es algo bien agrupado, quiere decir que esto, toda esta estructura se llama toda la estructura, el empaque, los fascículos. Estos son los fascículos. Esto de acá es un fascículo, esto por acá es otro fascículo, es otro fascículo. Y entonces lo que está alrededor de los fascículos, ¿cómo dijimos que se llamaba? Perimisio. ¿Listo? Y ya lo que está rodeando todo, que pues acá no alcanza a salir, sería el epimicio. Le digo conectivo denso y irregular. ¿Qué sería esto que está acá? Esto les parece una célula muscular esquelética. Ustedes más adelante van a ver como tal el sistema cardiovascular, yo sé que nos los han mostrado, pero como bueno, el punto es que, como ustedes recuerdan, el músculo liso hace parte de los vasos, entonces les puede enseñar perfectamente un vaso, ¿sí? Entonces, para que una vez sepan así como se ve un vaso sanguíneo, en pocas palabras, ustedes busquen algo bien circular, lo primero. Segundo, buscan que dentro de ese círculo haya algo rojo. ¿Qué vendría haciendo esto rojo? De los eritrocitos que están dentro del vaso. Como tiene músculo liso, los núcleos del músculo liso de esas células son alargadas. Entonces busquen núcleos alargados. Y pues, ¿cuál sería el epitelio que estaría revistiendo este vaso sanguíneo? El endotelio, que es el epitelio plano, es decir, nuevamente la morfología de las células va a ser planamente. De tal manera que, pues ustedes miran esto, tiene células alargadas, que este es el músculo liso, si se lo señalan por ejemplo, es músculo liso, en el centro tiene eritrocitos y es circular. Ya con eso ustedes saben que es un vaso. ¿Cuál vaso? Más adelante van a ver bien, arteria arteriolar capilar, etc. Por ahora con eso podemos. Y listo. Siguiente corte. Este entonces es un corte transversal. Nuevamente, identificamos que es esquelético, núcleos en la periferia y se ve bien organizado. Este ya sería una longitudinal. Y observen lo siguiente. Ahí está. Miren estas líneas. ¿Sí? ¿Qué hay líneas oscuras y blancas? ¿Qué creen que es eso? Esas son las estriaciones, son las bandas A y bandas I. Esta de acá, que está al frente de mi dedo, que se ve más oscura, es una banda A o una banda I. La banda A. Y la que está al lado, que es mucho más pálida, la banda I. Eso se las preguntan con el indicador señala exactamente. ¿Listo? Yo sé que exactamente no piensa la célula, pero como exactamente también se usa para estructuras pequeñas, pues el indicador señala exactamente. ¿Cómo? Banda A y banda I. Entonces esta estrella, ¿dónde la voy a buscar? En cardíaco y en esquelético. Ya sabemos que esos son los dos estriados, ¿listo? Acá en esta particular, entonces miren los núcleos en la periferia, ¿sí? Y miren que hay tejido conectivo en medio, ¿sí? ¿Esto entonces qué sería? Endomisio, perimisio, epimicio,
es lo mismo. El tejido conectivo reticular. Y entonces, ¿dónde voy a buscar las células satélite? En el endomisio. Entonces, quiten el zoom un poco para el lado. Pues ahí se ven, pero ahí es, esas que se ven. Si yo ya sé que esto es endomisio, ¿sí? Busco células en medio del endomisio. Ahí están, células satélite. Listo. Más de lo mismo, miren que se vienen, o sea, pues se vienen por acá, miren. Acá hay un fascículo, ahí está, viene para acá. Pues el esquelético está muy organizado, los otros no. Ya vamos a ver todos los otros que están bien desorganizados. Ahí está listo. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos del unital? Que las células tienen un escape, es decir, están muy pegadas unas a otras, casi ni hay espacio en medio. Miren esto. Una célula pegada a la otra, no se alcanzan a ver bien. La morfología del núcleo es alargadita. Y si yo llego a agarrar una célula y la despego, tiene una forma fusiforme. Cuando hablan de fusiforme es rápidamente así. Sí, así. Sí, como dices, que Como un bíceps. Ahí, fusiforme. Esto es fusiforme. Así son la forma de la célula. ¿Sí? Entonces, básicamente, y donde me voy a ayudar, o sea, que cuando me muevo una placa, si está muy de cerca, pues si yo veo un músculo así, que tiene muchísimos núcleos alargados, casi no hay endomisio, prácticamente no hay, lo primero que pienso es que es músculo liso. Listo, tengo lo primerito. Corte longitudinal acá está, corte transversal, ahí están los dos. ¿Listo? Y el núcleo pues está en el centro de la célula. Siguiente por favor. Ahí. Lo bueno de ustedes es que ustedes ya vieron epitelios. Entonces se pueden apoyar en que ustedes ya saben los campos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Ahí ya dijeron urotelio, miren las células del tronco por aquí. Entonces, les vuelvo a preguntar entonces, ahí estamos, vejiga. Vejiga, pues también tiene un músculo liso, me apoyo de ahí. Entonces este músculo no se ve tan unido como aquí en las otras fotos, pero yo ya identifiqué que estoy en vejiga, músculo liso. Que no se, bueno, miremos acá, células con núcleo alargadito pegadas unas a otras, acá pues ya están, se pueden ver más separadas porque dependiendo del órgano forman capas distintas, ¿sí? Digamos acá se ven bien unidas, pero yo me puedo apoyar mucho en el campo y ya con eso me ayuda bastante. Acá en que, o sea, esto no es un órgano específico, pero en dónde podríamos estar. En este campo. Entonces les ayudo. Acá hay una capa de músculo, acá hay una capa de músculo, en medio de las dos capas parece haber otro tejido distinto. ¿Colon? Podríamos estar en colon. ¿Por qué podríamos estar en colon? Cuando te digo esta estructura que El está- plexo miembitelial. Plexo miembético, Plexo es miembético. decir, en cualquier parte del sistema digestivo podríamos estar porque es el plexo entérico. Más que todo está muy colon específicamente. ¿Listo? Entonces, repito, recuerden que les dije, siempre que piensen en vísceras, piensen en músculo liso. Que no supe identificar. Bueno, miremos el músculo. ¿Se ven los paquetes que vimos como antes, como el esquelético? No. Se ve todo el músculo unido uno a otro bien compacto. ¿Listo? De una vez pensemos en el músculo liso. Más de lo mismo. Aquí está. no se habla de la longitudinal externa y la circular. Ah, bueno. Acá una vez podemos ver que tenemos dos capas, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver? Entonces estaban diciendo que seguramente les pregunten por la longitudinal externa o circular interna. Pues la longitudinal externa, vamos a buscar el epitelio. El epitelio, ¿sí? La primerita capa circular interna, la segunda más,
Dejan más externo, pues, longitudinal externo. Y ya, sencillamente. Entonces, para claridad, Sí, porque interno longitudinal externo. vamos a las de laboratorio. Sí, esto no. Pero primero vamos a la otra y luego lo que vemos. Las que se ven. Eso. Entonces, observen lo siguiente. Miren estas células, a ver, una así, como más bonita de todas. Bueno, ahí se ve. Ya. A ver, buscamos una que se ve así súper bien la división. Miren esta. Miren esta célula como viene y segmentos. Todo lo que vemos ahí son ramificaciones de células. Cardiomiocitos. Entonces, identifico las estriaciones. Si ven las células así. Tengo estriaciones por un lado, entonces estoy en músculo estriado. Ya lo. Segundo, en esta placa en particular, miren cómo se ve cómo viene la célula y ¡pum! Se dividió. Ramificación. Que yo no supe identificar las ramificaciones, busquemos los discos intercalares que están en el cardíaco, en ningún otro. Entonces, miren, acá en esta sección que es un poco más pálida, ¿no es? Busquemos estructuras transversas. Aquí están entonces. Y pues en esta sección que es un poco más opaca, se vienen estas. Entonces les señalan estructura señalada, disco intercalar. Díganme dos funciones de esta. Entonces, dos funciones del disco intercalar, ¿cuáles serían? La unión es de mosónicas. Ok, la primera que permite unión entre los cardiolocitos y la segunda El paso de iones. permite el paso de iones entre los cardiolocitos. Básicamente esas serían las dos funciones principales pues, de los discos intercalares que solo están en el músculo cardíaco. Si yo les señalo acá, el indicador señala que responde ahí. Endomisio. Endomisio. El músculo cardíaco tiene endomisio. Tejido señalado. Tejido conectivo reticular. Hay fibrolas para formar luego la cicatriz, pero no para regenerar. ¿Listo? Vale, esta placa, eso vamos a la anterior entonces. Bueno, esto está bien. Con la anterior usted veía que se veía súper perfecto todo. Y hay unas placas donde no se ve tan bien. Esta en particular estamos en corte. Lo que pasa es que en las anteriores en corte longitudinal, entonces podíamos ver los discos intercalares y todo eso. Acá estamos transversales, pero básicamente vamos a buscar entonces lo mismo. A ver, acá no se filtran también los núcleos. En esta placa no se encarga entonces para mostrar. En esta se ve mucho mejor. ¿Sí? Acá sí se ven los núcleos bien centrados. ¿Sí? Busquemos núcleos en el centro. Acá tiene tanto corte transversal como longitudinal. El endomisio, básicamente vamos a pensar que le da un aspecto, en el músculo cardíaco sobre todo un aspecto de que está como desgarrado. ¿Listo? Y entonces buscamos la placa, se ve como si estuviera fea la placa, como si lo hubiera destrozado, o sea, a simple vista. Si fuera esquelético se verían bien los paquetes, si fuera liso bien compacto. Acá se ve como si estuviera desgarrado, por así decirlo. Ya mirándolo bien, veo núcleos en el centro de la célula, bien en el centro, un solito núcleo. Veo endomisio, básicamente eso sería. En el caso de que solo sean transversales, pues busco esto. ¿Sí? Ya longitudinales pues me ayudan porque puedo ver las ramificaciones del músculo. Hay porciones del corazón que parece que tuvieran músculo liso, no es músculo liso, ¿listo? Simplemente son porciones donde se compactan más. Pero entonces vamos a intentar buscar la ramificación. A ver, un ejemplo acá, miren acá. ¿Puedes hacer eso acá? Para allá. A ver. Acá me van a decir si fue para donde le había visto una para acá había una.
sirve cuando está así. Pero ahí sí, esa es la única llave que no se quiere hacer. Ya fijarse bien ahí. Ahí les mostramos estas así para... Listo. Ya. Entonces, vean que, como dijo José, músculo esquelético, si ven cómo se ve organizado, o sea, se ve como bonito, sí, como limpio. Entonces, vean, los núcleos en la periferia no van a encontrar ningún núcleo en el centro. El inicio, vean todo el fascículo. ¿Listo? Entonces, esto sería el inicio. Pero esto que está más gordo, más fibroso, pues lo digo más ancho, sí sería el perinicio. ¿Listo? Entonces, así ustedes diferencian todo esto que es un fascículo de solo este que sería la longitudinal, ¿listo? Aquí igual, corte longitudinal, si lo ven que los núcleos están en la periferia, entonces ahí se ve por eso, esto seguramente es más laboratorio, no sé. Vean acá, ahora si ven los núcleos en la periferia, aquí toda la periferia está, no se ve un poco rasgado porque ustedes lo hacen con los núcleos de la periferia, ¿listo? Ahora, háganse esta idea, grábense en la mente y ahora vayan a ver el cardíaco que por qué se dice que es rasgado. ¿Sí ven la diferencia? Eso parece que no hubiera algo en falla, parece que realmente iba a ser. Entonces, aquí está el músculo cardíaco. Si ven las ramificaciones de las que hablábamos, si ven cómo se ramifica esto, eso es lo que le va a dar esta apariencia. Esta es una triglótica, ahí se ve pues, el tejido, el inicio, es muy difícil que les pregunten el inicio, la verdad, porque pues es muy difícil coger con una foto así del bíceps porque el bíceps es todo el bíceps, ¿no? Por ejemplo, no al fascículo, entonces es difícil que les pregunten el inicio realmente. Ahora vamos con el, bueno, aquí ven otro, aquí ven otros en el centro, evidente que se ve como rasgado, como en el centro, y ya. Eso sí seguramente también sea un fibroblasto. Ya. Ahora esto sería endometrio, y aquí vemos el miometrio, ¿verdad? Esto va a ser músculo liso porque pues es una víscera, es una red, por decir así, hueco. Tenemos el colon, entonces aquí vemos que esto de acá afuera, pues como ustedes no ven nada, no ven epitelio, saben que es la celosa, ¿cierto? Entonces, esta capa muscular de acá, ¿cuál sería? ¿La circular o la longitudinal? La longitudinal es la capa que es la celosa, ¿verdad? Hacia allá estaría el epitelio, entonces esto sería circular epitelio. ¿Listo? Ahora, no sé si les preguntan de qué magnitud es irregular, no sé aquí el látigo posible. Aquí, bronquitos, José les estaba diciendo al principio que ustedes tampoco controlan la contracción de los bronquios, ¿sí? Para el mayor o menor entrada de aire. Siendo, por ejemplo, cuando uno está corriendo, ¿qué necesita? Que el bronquio se dilate o que se cierre. Que se dilate, entonces simpáticamente pues va a tener unas fibras musculares y eso que se van a permitir que se dilate. Y cuando estamos sentados en el movimiento, pues estas fibras van a ser controladas por el parasimpático y se van a contraer. Entonces vean aquí el bronquio, ¿cierto? Si no ven acá bien, acá por ejemplo este se ve muy bonito. Si ven que este es el cartílago, entonces entre la luz, o sea el epitelio y el cartílago van a ver estas fibras. ¿Sí las ven? Entonces estas fibras van a ser el músculo liso del bronquio. Ahora vean acá, aquí hicimos un aumento de esta porción y ahora lo vemos acá. ¿Sí lo ven? Estaría el cartílago, por ejemplo. Entonces ustedes saben que están en el pulmón por los alveolos, porque da esa forma o esa apariencia de esponja. Ahora aquí ustedes ven un bronquio porque si ven que se ve como cuadrado, como que no parece un epitelio intestinal, sino que más bien parecen como cuadrados. Entonces ahí ustedes ven esos cuadrados y alrededor como esponjas, saben que están en el pulmón y si les señala en un pulmón, pues en este momento músculo liso bronquial. ¿Listo? Ahora, yo creo que ya. Eso sería, igual yo les envié esto
Y ahora vamos con lo que le envía nada más. ¿Usted lo envió nada más? Entonces hablemos rápido, hagamos un speedrun de tejido sanguíneo. Entonces yo les voy a hablar un poco rápido de la teoría y José les va a hablar de lo que les importa más que todo, que es la... Sí, que es... Yo voy a hacer un speedrun. Entonces, speedrun de tejido sanguíneo. Entonces, ¿para qué nos sirve la sangre? No les voy a preguntar nada, ustedes solo ya escuchen. Entonces, vean, intercambio de oxígeno, intercambio de dióxido de carbono. ¿Sí ven que esto es sangre desoxigenada? ¿Qué más nos va a servir? Para la inflamación. Si yo tengo un proceso inflamatorio, ¿qué pasa cuando ustedes se rascan, por ejemplo? Esto se vuelve rojo, entonces la sangre se está yendo para allá y le está diciendo, vengan plaquetas, vengan todo, vengan células inflamatorias para generar este proceso. ¿Listo? Porque, por ejemplo, la liberación de histamina. Ahora, esto, regulación ácido-base. El pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45. Si se sale de ahí, ya podemos estar entrando en una alcalosis o una acidosis. ¿Qué más tenemos acá? La formación de plaquetas. Estas son otra de las funciones de la sangre. Otra función importante sería la regulación corporal de la temperatura y ya pues, gracias a la constricción o la dilatación. ¿Qué es la sangre? Pues la sangre no solo son eritrocitos. La sangre va a estar formada por células de línea linfoide, células de línea mieloide, células que pues a su vez también contienen glóbulos blancos y glóbulos rojos y a su vez muchas proteínas. ¿Listo? Entonces si yo hago un plasma, o bueno, yo hago una centrifugación, como los eritrocitos son más densos, ellos se van a ir abajo. Y lo que queda arriba van a ser proteínas. Entonces cuando ustedes les hablan de plasma, no les están hablando de eritrocitos, les están hablando de proteínas. Cuando les hablan ya pues de la... ¡Ay, se me olvidó! Bueno, sí, ya lo que resta es los eritrocitos. Entonces, ¿el plasma qué va a tener? El plasma va a tener unas proteínas muy importantes como la albúmina. Entonces, ¿la albúmina qué hace? La albúmina es muy importante para el transporte de diferentes sustancias. ¿Listo? Entonces, gracias a la albúmina y al líquido que surge por ahí, en los vasos, en los capilares, vamos a tener dos tipos de presiones, una presión hidrostática y otra coloidosmótica. ¿Qué es la hidrostática? Entonces aquí muestra que, por ejemplo, ustedes cogen un pitillo y si le ponen el dedo al pitillo, ¿qué va a tratar de hacer el agua? Va a tratar de salir, ¿no? Entonces, esa presión es la normal, eso ocurre normalmente, porque estamos en un medio cerrado. Pero lo que hace la presión coloidosmótica es evitar que esto se salga. Entonces, la hidrostática hace que se salga y la coloidosmótica trata de que se meta. Entonces, siempre está en equilibrio. Y esa presión coloidosmótica se da gracias a ¿quién? A las proteínas. Entonces, por ejemplo, la albúmina es la proteína más abundante del cuerpo. Si digamos, hay un daño en el hígado que es el que produce la albúmina, voy a tener muy poquita presión coloidosmótica. Entonces la presión hidrostática va a ser muy alta. Entonces si no tengo nada que le haga contra a esa fuerza, ¿qué va a pasar con el líquido? Se va a salir. Entonces si se sale, pues va a salir el líquido extracelular, etc. a la periferia y vean lo que va a pasar. La gente se va a llenar las piernas de líquido. Y este es el signo de la fobia, que uno le pone así el dedo y se queda así como hundido. ¿Listo? Entonces eso pasa por daños de malnutrición porque no están consumiendo proteínas, daños renales, daños al hígado, etc. Entonces aquí vemos el hígado, Entonces, elementos de la sangre a nivel general, esta tabla realmente está muy bonita. Vamos a tener glóbulos rojos. ¿Los glóbulos rojos qué son? Pues los glóbulos rojos en su interior ¿qué van a tener? Hemoglobina. ¿Se acuerdan que la hemoglobina tiene cuatro subunidades? Bueno, vamos a tener la hemoglobina A, la hemoglobina A2 y la hemoglobina F, que esta es fetal y esta es mayoritariamente en adultos. Si hay un fallo en estas hemoglobinas, puede haber una enfermedad. En cuanto a glóbulos blancos, vamos a tener dos divisiones, granulocitos y agranulocitos. ¿Qué son los granulocitos? Son como secreciones que utilizan las células inmunitarias para matar al patógeno, ¿sí? Entonces llega un virus y el linfocito lanza algo para matar ese patógeno. Digamos los neutrófilos con las bacterias. Entonces llega una bacteria, el neutrófilo se le une y lanza
mieloperoxidasa o defensinas para matar a la bacteria. Igual con los basófilos, liberan histamina. Ahorita José les va a hablar bien ya en la práctica. Y los acantocitos, que son los monocitos y los macrófagos. Entonces, los monocitos son los mismos macrófagos, pero ellos van a andar en sangre. Entonces, cuando, por ejemplo, son llamados a un tejido, ellos salen de la sangre y se diferencian en qué? En macrófagos. Entonces, ustedes preguntan de dónde vienen los macrófagos, de los monocitos. ¿Listo? Sí. Ahora, en los granulocitos vamos a tener los linfocitos, que se van a dividir en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. Los linfocitos T a su vez se van a dividir en supresores, colaboradores y citotóxicos, pero eso ahorita no, solo estamos dando un repaso general. Entonces lo que a mí me interesa es que el linfocitos es algo más crónico, ¿sí? Y los neutrófilos, eosinófilos, etcétera, son algo más agudo, ¿listo? Entonces aquí estamos hablando un poco de general, que en el plasma también vamos a encontrar estas inmunoglobulinas que se van a unir al antígeno y lo van a marcar para decirle, hey, células, vengan y matan a esta gonorrea porque pues está haciendo daño en el cuerpo. Vamos a tener, pues sí, las plaquetas, etc. Vamos a tener a los eritrocitos, que va a tener una membrana que, pues primero ustedes los ven acá, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de los eritrocitos? Que no tienen núcleo. Entonces, ¿cómo se ven? Anucleados. ¿Listo? Van a tener en su membrana antígenos, entonces con el RH y todo eso, que va a tener que el grupo A, que si yo soy bien positivo, que si usted no puede donar, pues eso ya lo investigarán. La hemoglobina, y ese escrito está bueno, la verdad. Neutrófilos, entonces los neutrófilos van a aparecer, literal, van a tener como 3 núcleos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿listo? Y estos, como les decía, ellos van a lanzar sus gránulos, se desgranulan. Entonces lanzan, por ejemplo, se reúnen a la bacteria y le hacen un poro. Y ese poro le echan defensina, le echan mieloperoxidasa, que es como echarle ácido y la bacteria se desintegra, por decirlo así. Y hay otro método que es que ellos se suicidan. Entonces cogen su núcleo y le hacen algo que se llama netosis. O sea, le mandan como una red o una net. Sí, pues red en inglés significa net. Lo manda, lo engloba y él se suicida con el. Él se suicida con la bacteria y por el digamos así se ven como los granos. Basófilos inician la respuesta sí, como son como de base, basófilos de base, liberan histamina, están en procesos de hipersensibilidad, por ejemplo, esto es una placa de piel, entonces ellos actúan para iniciar la inflamación. Ahí ven cómo inicia la inflamación, ¿va? El monocito, ya les dije que se diferencia en macrófago, pues lo que hace es literalmente fagocitar, macrófago, ¿verdad? Esto, las plaquetas son importantes, ¿por qué? Porque pues yo me corté, o me hicieron una raspón, entonces ¿cómo se les vuelve eso? Se les vuelve duro, ¿no? Se les vuelve como violáceo. Entonces lo que hace esto es que literalmente pues va a tener unos gránulos, él va a como decir, uy, aquí pasó algo, entonces voy a llegar allá y tiene unos microtúbulos en la periferia. Entonces esos microtúbulos lo que van a hacer, digamos, si está en círculo, lo que va a hacer es volverse como una estrella y va a llamar a más plaquetas y se unen así para formar así el tapón plaquetario. Y esa es la importancia, tiene unos gránulos. Y con respecto a los linfocitos lo que les dije son más crónicos. Entonces, lo que les digo, vamos a tener unos ayudadores citotóxicos. Lo importante es que estos linfocitos van a, por ejemplo, el TH1 va a llamar al macrófago, el TH2 al eosinófilo, que es como para casos de hipersensibilidad, de parásitos, elementos, etc. El TH17 va a llamar a neutrófilos, entonces va a ser, como lo habíamos dicho, para bacterias. Y aquí vemos que tenemos, estos son linfocitos T. Ahora los linfocitos B son los que van a producir las inmunoglobulinas, los que les dije que marcaban a las bacterias para decirle gonorrea. Y acá estamos viendo una placa de intestino. ¿Listo? Esto es colon. Entonces, ¿qué vemos en el colon? Que esto se llama colitis ulcerativa. Entonces, ¿qué pasa en esta colitis ulcerativa? ¿Sí ven que se ve como basófilo? Que no parece una placa de colon. O sea, esto se ve así inflamado. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron todos estos neutrófilos y van como inválidos. Entonces, esto ustedes lo van a utilizar mucho y esto es un tema bastante chévere para el futuro porque los linfocitos
propósitos y esos son bastante importantes. Ahora sí me despido de José práctico. A ver, rápidamente para la práctica. Los trófilos le dijimos que tienen tres núcleos. Neutrófilos, vamos a saber qué es la célula con los núcleos segmentados. ¿Vale? Las segmentaciones hacen referencia a que básicamente entre los núcleos hay como un puente, por así decirlo. Esas son las segmentaciones del neutrófilo. Entonces, buscamos el neutrófilo, vemos los núcleos segmentados, identificamos que es un neutrófilo. ¿Listo? Para eso. Eosinófilos, buscamos dos núcleos y adicionalmente el citoplasma está lleno de gránulos, más que todo de estamina. De una vez sepan eso, la histamina, ¿para qué lo tienen? Porque la histamina ayuda a los procesos alérgicos, inflamatorios. Y entonces todos esos gránulos hacen que básicamente el citoplasma, como pueden ver, tiene muy eosinófilo. ¿Listo? Plaquetas. Acuérdense cuando vimos osteomuscular, la histología. ¿De dónde salen las plaquetas? Del megacarocitos. De los megacarocitos. Entonces las preguntas de dónde vienen de los megacarocitos y funcionan básicamente para la coagulación. ¿Listo? Las plaquetas entonces, como son pedazos de citoplasma megacarecito, pues se van a ver como estructuras muy pequeñas, no son células. Son estructuras muy pequeñas, entonces donde yo veo polvo, por así decirlo, en la placa, más pequeña que eritrocitos, si son plaquetas. ¿Listo? Los linfocitos, tengamos en cuenta que los linfocitos, cuando hablamos de proporción entre núcleo y citoplasma, es como 90-10, es decir, ustedes observan y comparan prácticamente todo el linfocito, o sea, todo el linfocito, el 90% que yo veo es núcleo, el 10% restante que veo es citoplasma. Así lo voy a identificar por un lado y por el otro lado, que el núcleo es muy redondo, muy esférico. Dice entonces, busco una célula cuya proporción entre núcleo y citoplasma sea de esta manera, 90% núcleo, 10% citoplasma, y que el núcleo sea muy redondo. Eso es un linfocito. ¿Listo? ¿Con quién nos suelen confundir? Con los monocitos. Que recordemos que monocitos son los que se transforman en macrófagos al llegar a la sangre, al llegar a los tejidos. ¿Sí? Los monocitos vamos a buscar un núcleo que sea arriñonado. ¿A qué hace referencia esto? Pues que parezca un riñón, parezca como un purito. ¿Sí? Que tiene esta forma. Ahora vemos bien. Miren que este no se ve tanto así arriñonado, pero pues, imagínense que yo tengo este núcleo así, arriñonado así. Y este monocito llegó y hizo así y quedó así. Pues no tiene forma de riñón. Pero ¿cómo hago yo para saber que eso es un monocito? Miren la proporción entre citoplasma y núcleo. ¿Sí es la diferencia? Esto es como un 90, esto es como un 70, 80. ¿Sí? O sea, la proporción entonces busco que se mantenga por esa razón. El núcleo es mucho más amorfo. Y debo buscar un núcleo bien arriñonado para decir que es un monocito. ¿Listo? Si yo llego a ver, por ejemplo, lo siguiente. Así. De esta manera. Así. Digamos que todo eso es el núcleo. Si yo llego a ver que el núcleo de la célula tiene como una hendidura acá, y yo pienso como que no es monocito. Si la hendidura es así muy leve y la relación núcleo-citoplasma es así, ¿qué sería? Un linfocito. Que tenga una hendidura no significa que sea monocito. Para ser monocito, el núcleo tiene que ser bien arriñonado, tiene que notarse. ¿Listo? Y la proporción entre el núcleo y citoplasma pues es más equitativa. Y los basófilos, por último, entonces, contigo que se ven son los gránulos. Sí, ya vimos que los que tienen gránulos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero los gránulos contienen distintas cosas y hay unos que se tienen más que otros. Los del basófilo se tienen mucho, así como los de eosinófilos, pero observen que el núcleo, al verlo, es un solo núcleo y casi no se alcanza a visualizar bien. ¿Sí? Porque los gránulos de los basófilos básicamente tienen una función muy similar al núcleo, entonces el núcleo se alcanza a camuflar un poquito. ¿Sí? Entonces básicamente, pues así los puedo diferenciar. Ustedes tienen medio que ustedes tienen quiz esta semana y el primer quiz del primer grupo era el miércoles.
¿El quiz es solamente de sangre o también es de... No, se lo sabe